El viento de la tarde soplaba con una tristeza que parecía colarse entre los muros gastados de la vecindad. Las risas de los niños ya no sonaban como antes. Parecían más apagadas, más lejanas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese pequeño rincón del mundo. La ropa colgada en los cordeles se mecía lentamente, como si también lamentara algo que todavía no había ocurrido. En el número 72, don Ramón se encontraba sentado frente a la puerta de su casa, con la mirada perdida. Tenía los ojos cansados, más de lo habitual. Su sombrero estaba sobre sus rodillas, y un cigarrillo se consumía entre sus dedos temblorosos. «Ya no me alcanza ni para los cigarros», murmuró con una risa ahogada, mirando el humo que se elevaba y desaparecía como los sueños que nunca se cumplieron. La Chilindrina jugaba en el patio con su muñeca de trapo. La miraba con inocencia, sin imaginar el peso de la tristeza que su padre arrastraba. «Papi, ¿por qué estás tan callado?», preguntó con su vocecita, acercándose a él. Don Ramón le acarició el cabello con ternura. «Nada, mi amor. Solo estaba pensando que hace tiempo no comemos juntos una buena torta de jamón. Podemos pedirle al chavo que nos invite una, ¿no?», dijo ella, sonriendo con esa esperanza infantil que ilumina hasta la más oscura pobreza. Don Ramón sonrió, pero fue una sonrisa rota. «Sí, mi amor. Sí, quizá mañana». Esa noche, el cielo se cubrió de un gris sucio. Las luces parpadeaban como si la electricidad también estuviera triste. Dentro de la casa de don Ramón, todo estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj, ese reloj viejo que nunca marcaba bien la hora, llenaba el aire. Don Ramón se recostó en su cama, mirando el techo agrietado. La tos volvió, más fuerte que nunca. Tosía y tosía, tratando de no despertar a la Chilindrina, que dormía abrazada a su muñeca. La fiebre le quemaba la frente. «Va. No pasa nada. Solo es un resfriado, eso es todo», susurró para sí mismo, aunque el sudor frío lo traicionaba. El amanecer llegó gris y silencioso. El chavo fue el primero en salir de su barril, frotándose los ojos. Caminó hacia la casa de don Ramón con esa curiosidad habitual que lo metía en problemas. «Don Ramón. ¿Ya se levantó? Tengo hambre. ¿Me da una torta?», preguntó con su voz ronca de sueño. No hubo respuesta. El chavo volvió a tocar. «Don Ramón». Nada. El silencio se sintió pesado, como si el aire mismo no quisiera moverse. La puerta estaba entreabierta. El chavo empujó con cuidado y entró. Dentro, la penumbra dominaba todo. El viejo foco del techo titilaba, lanzando destellos amarillos sobre los muebles desgastados. Don Ramón estaba sentado en la silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, como dormido. «Don Ramón. ¿Está jugando a las estatuas?», dijo el chavo, riendo nervioso. Se acercó un poco más. Don Ramón lo tocó en el hombro. Estaba frío. Muy frío. El chavo retrocedió de golpe. El miedo se apoderó de su pequeño cuerpo. «No. No, no», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Salió corriendo, tropezando con una lata, gritando. «La Chilindrina. La Chilindrina». La Chilindrina salió asustada, aún con su pijama puesta. «¿Qué pasa, chavito? Tu papá no despierta». La niña corrió hacia su casa, empujó la puerta y lo vio. Allí estaba su padre, inmóvil, con una expresión de calma imposible. «Papi. Despierta. Papi», gritó mientras lo sacudía con desesperación. El eco de su voz rebotaba entre las paredes del patio, arrastrando la tragedia con cada sílaba. Doña Florinda salió alarmada. «¿Qué ocurre aquí?». El chavo, sollozando, apenas pudo hablar. «Doña Florinda». Don Ramón no se mueve. Doña Florinda entró lentamente, acompañada de Kiko y del profesor Girafales, que justo había llegado con su ramo de flores. Al ver la escena, el rostro del profesor se tornó pálido. Dejó caer las flores sin decir una palabra. Doña Florinda se llevó la mano al pecho. «Dios mío», susurró. Kiko, confundido, apenas entendía lo que pasaba. «Mami. ¿Don Ramón está dormido?». Ella no respondió. Simplemente abrazó a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. El señor Barriga llegó minutos después, acompañado de Ñoño, dispuesto a cobrar la renta como siempre. Pero al entrar, comprendió sin palabras lo que había ocurrido.
Su expresión de enojo desapareció, reemplazada por un silencio respetuoso. Pobre hombre, dijo con voz temblorosa. Siempre huyendo de las deudas, pero nadie merece irse así. La Chilindrina seguía abrazada al cuerpo de su padre, llorando desconsolada. No me dejes sola, papi. Por favor. El chavo la miraba desde la puerta, con los ojos más tristes que nunca. No lloraba, pero su silencio era peor que cualquier llanto. Era un niño que comprendía, sin entender del todo, lo que significaba perder a alguien para siempre. Esa noche, la vecindad entera se sumió en una tristeza densa. Doña Clotilde encendió velas en la puerta de su casa y rezó en voz baja, mirando hacia el número 72. Siempre le dije que debía cuidarse. Susurró entre lágrimas. ¡Ay, mi Rorro! El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, arrastrando el olor a humedad y tristeza por todos los rincones. Las sombras parecían más largas, más oscuras. En el barril del chavo, no se escucharon risas esa noche. Solo sollozos contenidos. Y en la casa de don Ramón, el reloj seguía marcando los segundos. Como si quisiera recordarle al tiempo que, aunque él se detuvo, el mundo debía continuar. Afuera, el cielo lloraba. Las gotas de lluvia golpeaban los techos, los charcos, y el viejo sombrero que había quedado tirado junto a la silla donde don Ramón descansaba por última vez. Un eco, casi imperceptible, pareció recorrer la vecindad. Un suspiro. Un adiós. Y entre las lágrimas de su hija y el silencio de sus vecinos, la voz de don Ramón se desvaneció para siempre en la noche. El amanecer llegó lento, cubierto por una neblina que parecía no querer despejarse. El patio de la vecindad estaba lleno de silencio. Ni siquiera los pajaritos se atrevían a cantar esa mañana. Frente a la casa número 72, una silla vacía permanecía quieta, con el sombrero de don Ramón sobre el respaldo. La madera crujía con el viento, y el sonido se mezclaba con los sollozos apagados de la Chilindrina, que no había dormido en toda la noche. Doña Clotilde fue la primera en acercarse. Llevaba entre las manos una vela encendida y un pequeño rosario. Mi pobre Rorro, susurró, dejando la vela junto a la puerta. Siempre dije que era un buen hombre, aunque los demás no lo entendieran. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. El chavo, sentado en un rincón, la escuchaba en silencio, abrazando las rodillas, con los ojos rojos y la mirada perdida en el suelo. El profesor Girafales, aún con su traje empapado por la lluvia de la noche anterior, hablaba con el señor Barriga. Fue fulminante. Tal vez el corazón. O quizá el cansancio de tantos años sin descanso. El señor Barriga asintió, con la voz grave. No lo niego, profesor. Siempre venía con excusas para no pagarme, pero ahora entiendo que no era falta de voluntad. Era la vida la que lo tenía acorralado. El chavo levantó la mirada, con la voz temblorosa. ¿Y ahora quién va a cuidar a la Chilindrina? Nadie respondió de inmediato. Doña Florinda apretó los labios, incómoda, sin saber qué decir. Pobre criatura, dijo finalmente. No tiene madre. Y ahora, sin su padre. El silencio volvió a cubrir el lugar. La Chilindrina seguía abrazada al cuerpo de su padre, hasta que el profesor se acercó lentamente y la tomó de los hombros. Hija. Ven, descansa un poco. Tu papá ya está en paz. Ella negó con la cabeza. No quiero que se vaya. Él dijo que mañana íbamos a comer tortas de jamón. El chavo rompió a llorar. Esa frase le atravesó el corazón. Doña Clotilde se arrodilló junto a la niña. Mi amor. Tu papá no se ha ido del todo. Él siempre te va a cuidar. Desde donde esté. Pero la niña no la escuchaba. Solo repetía entre sollozos. No me dejes sola, papi. No me dejes sola. Esa tarde, el cuerpo de don Ramón fue llevado en un ataúd humilde, hecho de madera clara. El cortejo fúnebre cruzó el patio lentamente. Todos los vecinos salieron a despedirlo, incluso Kiko, que observaba desde el umbral de su casa, abrazado a su madre. Adiós, don Ramón, dijo el chavo con la voz quebrada, dejando sobre el ataúd una flor que había tomado del jardín del profesor Girafales. La Chilindrina caminó detrás, sosteniendo el sombrero de su padre contra el pecho. No dijo una palabra durante todo el trayecto. Solo al llegar al cementerio, cuando comenzaron a cubrir el ataúd con tierra, soltó un grito que heló el alma de todos.
No lo tapen. Él va a despertar. El viento sopló fuerte, casi como un gemido. Doña Clotilde tuvo que sostenerla para que no se lanzara al hoyo. Déjalo ir, mi niña. Déjalo ir. El sol desapareció tras las nubes, y el día se volvió gris, como si el cielo también estuviera de luto. Esa noche, la vecindad estaba completamente en silencio. Nadie salió a jugar, ni se escucharon pasos por el pasillo. En el cuarto de la Chilindrina, la pequeña dormía abrazada al sombrero de su padre, con los ojos hinchados por el llanto. El chavo dormía cerca, en el suelo, para no dejarla sola. El viento se colaba por las rendijas y hacía que las sombras bailaran en las paredes. A medianoche, un ruido extraño despertó al chavo. Era el sonido de una silla arrastrándose. Miró hacia la puerta entreabierta. La silla de don Ramón, la que habían dejado afuera, se movía lentamente, como empujada por algo invisible. El corazón del chavo latía con fuerza. Debe ser el viento. Se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Pero entonces lo escuchó. Una voz ronca, suave, casi un suspiro. Chavito. El niño se quedó helado. Esa voz. Era inconfundible. Volteó lentamente hacia la silla, y allí, en la penumbra, creyó ver una figura sentada. Era don Ramón. O al menos, algo que se parecía a él. Tenía la cabeza inclinada, el sombrero puesto, y el rostro cubierto por sombras. El chavo parpadeó. La figura desapareció. Solo quedó la silla vacía, meciéndose lentamente. A la mañana siguiente, el chavo le contó lo ocurrido a la Chilindrina. Yo lo vi, Chilindrina. Estaba ahí, sentado, como siempre. Ella no se sorprendió. Yo también lo escuché, chavito. Anoche. Me dijo que no llorara. El chavo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Y no te dio miedo? Ella sonrió con tristeza. No. Era mi papá. Él nunca me daría miedo. Doña Clotilde, al enterarse, hizo la señal de la cruz. Las almas buenas a veces regresan. Sobre todo cuando sienten que dejaron algo pendiente. Doña Florinda, al escucharla, frunció el ceño. Por favor, Clotilde, no meta ideas en la cabeza de los niños. Pero el profesor Girafales, con voz grave, añadió. Tal vez sea cierto. La tristeza tiene ecos. Y a veces esos ecos adoptan formas. El señor Barriga, incómodo, trató de cambiar de tema. Lo importante es que la Chilindrina no esté sola. Yo podría ayudar con algunos gastos. Pero la niña no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la silla vacía, donde juraba haber visto a su padre sonreírle. Esa noche volvió a llover. El chavo no podía dormir. Desde su barril escuchó pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrados. Parecían venir de la casa de don Ramón. El niño se levantó con cuidado y miró por la rendija. La puerta estaba entreabierta, y dentro se veía una sombra moviéndose. Era alta. Delgada. Y llevaba un sombrero. Un escalofrío recorrió la espalda del chavo. Retrocedió sin hacer ruido, volvió a meterse en su barril y se tapó con su manta, temblando. Antes de dormirse, creyó escuchar algo más. Una voz. No llores, chavito. Cuida a mi Chilindrina. El niño cerró los ojos, apretando los dientes para no gritar. Y afuera, bajo la lluvia, la silla de don Ramón volvió a moverse sola. El amanecer trajo un silencio espeso, casi irreal. Los pájaros seguían sin cantar, y el eco de los pasos en el patio parecía resonar más fuerte que antes. En el número 72, la puerta permanecía cerrada, pero dentro aún se sentía la presencia de don Ramón. No era imaginación. O al menos, eso pensaban todos. Doña Florinda había intentado convencer a la Chilindrina de mudarse con ella unos días. Hija, no puedes quedarte ahí sola. Es peligroso. No estoy sola. Respondió la niña, sin levantar la mirada. Doña Florinda frunció el ceño. ¿Cómo que no estás sola? Mi papá está conmigo. La mujer se estremeció y no supo qué responder. Miró al profesor Girafales, que estaba junto a ella, y este solo bajó la cabeza con gesto serio. Déjala, Florinda. A veces. El corazón necesita creer para no romperse del todo. La Chilindrina pasó los días hablando sola, o al menos eso parecía. A veces se reía suavemente, mirando hacia la silla vacía.
Otras veces movía los labios como si respondiera a alguien invisible. El chavo la observaba desde lejos, preocupado. Una tarde se acercó, con esa timidez triste que lo caracterizaba. Chilindrina. ¿Con quién hablas? Ella lo miró con dulzura, pero con los ojos rojos de tanto llorar. Con mi papá, chavito. Él me cuenta cosas. Dice que no se fue, que está aquí, pero que nadie lo puede ver. El chavo tragó saliva. Yo también lo escuché una vez. Ella asintió, como si ya lo supiera. Él me dijo que tú lo viste, ¿verdad? El niño se quedó callado. El aire se volvió pesado, como si algo los rodeara. Doña Clotilde, desde su ventana, observaba todo con creciente inquietud. Esa noche decidió hacer algo. A las 11, cuando la vecindad ya dormía, salió con un cirio y un pequeño frasco de agua bendita. El eco de sus pasos resonaba hueco en el suelo. Se detuvo frente a la casa de don Ramón y murmuró una oración. Almas buenas, encontrad la luz y descansad en paz. El viento sopló fuerte, casi como un gruñido. La vela se apagó. Doña Clotilde retrocedió, temblando. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió. Pero un leve murmullo, parecido a un suspiro, pareció venir desde dentro de la casa. Déjame quedarme. La mujer dejó caer la vela y corrió a su casa, persignándose una y otra vez. Al día siguiente, doña Florinda fue a hablar con ella. ¿Qué fue lo que vio, Clotilde? La mujer tenía los ojos enrojecidos. Era él, Florinda. Era don Ramón. No hay duda. Su alma está atrapada aquí. Por favor. No diga tonterías delante de los niños. No son tonterías. El dolor lo retiene. Algo lo ata a este lugar. Quizá la preocupación por su hija. El rumor se extendió por la vecindad. Ñoño escuchó a su padre comentarlo con el profesor Girafales. Son habladurías, Barriga, decía el profesor. Pero hay algo extraño. Las noches no son las mismas. Yo lo he sentido también, respondió el señor Barriga, en voz baja. Cada vez que paso frente al número 72, el aire se enfría. El profesor asintió. Tal vez no sea más que tristeza. O culpa. Pero, ¿y si no? Esa tarde, la Chilindrina salió con el sombrero de su padre. Lo puso sobre la silla, frente a la puerta, y se quedó mirándolo. Papi, ¿me estás escuchando?, susurró. Una ráfaga de viento levantó el polvo del patio. El sombrero se cayó al suelo. La niña se acercó lentamente, lo recogió, y notó algo extraño. El asiento de la silla estaba tibio. Como si alguien hubiera estado sentado allí. El chavo la vio desde su barril. Esa noche, no pudo dormir otra vez. El sonido de pasos volvió a recorrer el pasillo. Eran los mismos. Lentos, arrastrados, intermitentes. El niño se asomó, temblando. Las sombras bailaban con la luz del farol. En la puerta del número 72, una silueta se recortaba contra la oscuridad. Alta, flaca, con el sombrero calado. El chavo contuvo el aliento. La figura se detuvo, y con voz baja, casi un lamento, dijo: ¿Dónde está mi niña? El niño cerró los ojos, apretando los puños. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo la silla, moviéndose lentamente con el viento. A la mañana siguiente, el profesor Girafales encontró a la Chilindrina dormida en el patio, junto a la silla. Tenía el sombrero de su padre sobre el pecho. Hija, ¿qué haces aquí?, le preguntó con ternura. Ella abrió los ojos con dificultad. Estaba esperándolo. Dijo que vendría a despedirse. El profesor sintió un escalofrío. ¿Y vino? La niña sonrió débilmente. Sí. Me abrazó. Pero estaba frío. El profesor se quedó en silencio. Sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo, pero no quería alarmar a nadie. Sin embargo, esa misma tarde, algo hizo que todos lo supieran. El señor Barriga llegó, como cada mes, con los recibos de renta. Ya llegué, tesoro, gritó Kiko desde su casa. Cállate, tesoro, respondió doña Florinda, nerviosa, al ver al hombre avanzar hacia el número 72. Voy a revisar si al fin se mudaron. Aunque el señor Barriga no terminó la frase. Cuando llegó frente a la puerta, escuchó un ruido dentro. Golpes. Como si alguien moviera muebles. Hola. ¿Hay alguien ahí?,
Abrió lentamente. El aire estaba helado. Y en el centro del cuarto, la silla de don Ramón se movía sola, girando lentamente. El hombre retrocedió, con el corazón en la garganta. Del interior, una voz se alzó, ronca y triste. No la dejen sola. El señor Barriga salió corriendo, tropezando con el chavo y cayendo de espaldas en el suelo. Está embrujado. Embrujado. Gritaba. Todos salieron alarmados. Doña Florinda, el profesor, Kiko, doña Clotilde, todos vieron lo mismo. La puerta abierta, la silla vacía meciéndose sola, como si un invisible don Ramón aún se sentara allí cada noche. El aire olía a tabaco. A tristeza. A algo que no debía quedarse. Pero no podía irse. Esa noche, nadie durmió. Y en medio de la oscuridad, una risa leve, una risa que todos conocían, recorrió la vecindad. Era él. Era don Ramón. Pero su voz no sonaba viva. Sonaba como un eco perdido. Uno que no encontraba su descanso. La vecindad ya no era la misma. El tiempo parecía avanzar más lento, y el aire olía a polvo y humedad. La alegría de los juegos, los gritos, los regaños, se había ido desvaneciendo. Nadie quería pasar por el número 72. Ni siquiera el eco de los pasos sonaba igual ahí. El lugar se había vuelto un hueco de tristeza. Y en ese hueco, algo respiraba. La Chilindrina despertaba cada noche a la misma hora, con el corazón acelerado y los ojos húmedos. Decía que escuchaba la voz de su padre llamándola. Mi amor. No llores. Siempre era esa frase. Siempre con ese tono cálido y cansado. El chavo también lo escuchaba, pero no lo decía en voz alta. Le daba miedo que los adultos no le creyeran. Sin embargo, las ojeras bajo sus ojos lo delataban. Dormía mal, soñaba con sombras, con una figura que lo miraba desde la puerta, sin rostro, pero con un sombrero viejo y gastado. Doña Clotilde, cada vez más convencida de que el alma de don Ramón seguía allí, decidió ayudar. Esa tarde, llamó a la Chilindrina a su casa. El aire dentro olía a incienso y a cera. Había puesto un mantel blanco sobre la mesa y 3 velas encendidas. Vamos a hablar con él, hija. Dijo con voz suave. Pero no tengas miedo. La niña asintió, con el sombrero de su padre apretado contra el pecho. El chavo entró también, a escondidas, detrás de la puerta. No quería perderse nada. Doña Clotilde cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras que los niños no entendían. El viento se coló por las rendijas, haciendo que las llamas de las velas temblaran. Don Ramón. Alma errante. Si estás aquí, manifiéstate con amor y no con dolor. El silencio fue absoluto. Por un instante, solo se escuchó el tic-tac del reloj en la pared. Y entonces, un golpe seco. La silla junto a la mesa se movió. La Chilindrina contuvo un grito. El chavo, desde la puerta, temblaba. Doña Clotilde tragó saliva. ¿Eres tú, Rorro? Otra vez, un golpe. Más fuerte. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad llenó el cuarto. La niña comenzó a llorar. El chavo quiso correr, pero una voz lo detuvo. Suave. Quejumbrosa. Triste. No tengan miedo. La Chilindrina abrió los ojos. En la penumbra, una silueta se formaba frente a ellos. Era borrosa, pero inconfundible. El sombrero, los hombros encorvados, las manos delgadas. Papá. Susurró ella. La figura levantó lentamente la cabeza. Y aunque su rostro estaba envuelto en sombras, se percibía una sonrisa débil. Te dije que no iba a dejarte sola. La niña corrió hacia él, pero la figura retrocedió, como si el aire lo arrastrara. No. No te acerques. El viento sopló más fuerte, levantando papeles, haciendo chocar los platos en la cocina. Las velas se encendieron solas. Doña Clotilde gritó. Rorro, busca la luz. No te quedes atrapado aquí. La figura se estremeció, y por un segundo, su forma se volvió más clara. El chavo lo vio. Era don Ramón, pero su piel estaba pálida, los ojos hundidos, y una expresión de cansancio infinito. No puedo irme. Dijo con voz quebrada. Ella me necesita. Todos me olvidarán. La Chilindrina sollozaba, temblando. Nunca te voy a olvidar, papi. Te lo juro. El viento cesó de golpe. El silencio volvió. Y cuando encendieron las luces, la figura ya no estaba.
Solo quedaba la silla movida y el sombrero tirado en el suelo. Doña Clotilde se dejó caer en una silla, agotada. Su alma sufre. No puede descansar. Algo lo ata a esta vecindad. El chavo se acercó lentamente. ¿Y si no quiere irse? Ella lo miró, con una mezcla de ternura y miedo. Nadie quiere irse cuando siente que todavía tiene algo que cuidar. Esa noche, la Chilindrina no habló. Solo se quedó mirando el techo, con el sombrero entre las manos. El chavo la acompañó, en silencio. Hasta que, de pronto, la niña murmuró. Chavito. ¿Tú crees que si yo muero, me voy con mi papá? El niño la miró horrorizado. No digas eso. Ella suspiró. Es que... no quiero vivir sin él. El chavo no supo qué responder. Solo tomó su mano. Tu papá no querría que dijeras eso. Él me lo dijo. Anoche. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué te dijo? Que te cuidara. Y que no lloraras más. Una lágrima rodó por la mejilla de la Chilindrina. Entonces sí fue él. Al día siguiente, la vecindad amaneció cubierta de una neblina espesa. Los vecinos hablaban en voz baja. Nadie quería admitirlo, pero todos habían escuchado cosas. Golpes en las paredes, risas lejanas, el sonido de un cigarrillo encendiéndose sin fuego. Doña Florinda decidió enfrentar a Doña Clotilde. Usted provocó esto con sus rezos. Lo que sea que hay aquí no es don Ramón, es algo más. La otra mujer alzó el rostro, con los ojos llenos de furia y lágrimas. No se atreva a decir eso. Él solo está buscando paz. El profesor Girafales intervino. Señoras, por favor. La tensión está afectando a todos. Debemos mantener la calma. Pero incluso él, al girar la vista hacia la casa de don Ramón, sintió el mismo escalofrío. La cortina se movía sola, aunque no había viento. Esa tarde, el señor Barriga, decidido a terminar con el miedo, fue hasta la casa número 72. Golpeó la puerta. Nada. Golpeó otra vez. La puerta se abrió sola. Dentro, la silla estaba vacía. Pero en el suelo, alguien había escrito con tiza una frase. No me olviden. El hombre se quedó paralizado. Retrocedió lentamente. Cuando salió, el viento volvió a soplar y, por un segundo, escuchó una voz a su lado. Dígales. Que la renta queda pagada. El señor Barriga se desmayó. Esa noche, la Chilindrina volvió a soñar con su padre. Él estaba en el patio, sentado, sonriendo como antes. El chavo jugaba con una pelota, y el sol brillaba. Todo parecía normal. Hasta que el cielo comenzó a oscurecer. Don Ramón la miró, y sus ojos se volvieron negros como el carbón. No dejes que me olviden. Susurró. Si me olvidan, desapareceré. La niña despertó gritando, empapada en sudor. Afuera, el reloj de la vecindad marcaba las 3 de la mañana. Y en ese momento, la silla del número 72 volvió a moverse sola. Despacio. Crujiendo. Como si alguien invisible acabara de sentarse. La vecindad entera amaneció bajo un cielo plomizo. Era como si el sol se negara a salir. Las paredes, antes coloridas, parecían más opacas. Incluso las risas de los niños que jugaban afuera sonaban huecas, sin fuerza. Y en el número 72, el aire pesaba. El olor a tabaco, humedad y polvo se mezclaba con algo más. Algo que parecía venir del otro lado. El chavo se despertó sobresaltado. Había soñado con don Ramón, una vez más. Pero esta vez no le hablaba con ternura. Esta vez lo miraba con tristeza. Le pedía ayuda. Cuídala. No la dejes sola. Ella va a venir conmigo. El niño corrió a la casa de la Chilindrina. La encontró sentada en el suelo, frente a la silla de su padre. Tenía los ojos enrojecidos. Chilindrina. Soñé con él otra vez. Ella levantó la mirada lentamente. Yo también. Me dijo que pronto va a venir por mí. El chavo se quedó helado. No digas eso. Él está triste, chavito. Dice que no encuentra la luz porque todos quieren olvidarlo. Que si lo olvidamos, se perderá. El chavo negó con la cabeza, desesperado. Eso no es verdad. Yo nunca lo voy a olvidar. La niña esbozó una sonrisa débil. Entonces ayúdame a traerlo de vuelta. ¿Cómo? Doña Clotilde dijo que hay formas de abrir la puerta entre los vivos y los muertos. El chavo tragó saliva. No quería hacerlo.
Pero el miedo de perderla a ella también lo aterrorizaba. Así que aceptó. Esa misma noche, cuando todos dormían, los dos niños se reunieron con doña Clotilde en el patio. La luna apenas se veía entre las nubes. Sobre la mesa vieja, la mujer colocó 3 velas, una fotografía de don Ramón y el sombrero. Niños, lo que vamos a hacer no es un juego. Llamar a un alma puede ser peligroso. No quiero asustarlo, dijo la Chilindrina con voz temblorosa. Solo quiero decirle que lo amo. Doña Clotilde asintió con tristeza. Entonces repitan conmigo. Cerraron los ojos. El viento empezó a soplar. Las velas temblaron. Y ella comenzó el rezo. Si el alma buena de don Ramón ronda entre nosotros, que se muestre con paz y no con dolor. El chavo sintió algo frío rozarle la mejilla. Una brisa que olía a tabaco. El sombrero, sobre la mesa, se movió solo. La foto cayó al suelo. Y una voz, ronca y lejana, resonó. Estoy aquí. La Chilindrina rompió en llanto. Papá. Soy yo. Mi niña. La figura se formó otra vez, más clara que nunca. El rostro de don Ramón, aunque pálido, conservaba la misma expresión tierna. No llores más, Chilindrina. No quiero que sufras. Pero no te vayas, papi. Por favor. La figura bajó la mirada. No puedo quedarme. Ya no pertenezco aquí. Doña Clotilde, temblando, intentó intervenir. Rorro, busca la luz. No te aferres. Pero don Ramón alzó la mano. No me aferro. Me llaman. Pero no quiero irme solo. El viento se levantó con furia. Las velas se apagaron. El aire se volvió gélido. La foto de don Ramón ardió sin fuego visible. El chavo gritó. Déjala, don Ramón. No te la lleves. El espíritu se estremeció, su rostro se distorsionó en una mueca de dolor. La voz, antes dulce, se volvió grave, retumbante. No entienden. Ella es mi vida. Y mi vida se fue conmigo. El sombrero cayó al suelo, y el sonido resonó por toda la vecindad. Las luces de las casas parpadearon. Los vecinos salieron alarmados, confundidos. Doña Florinda gritaba el nombre de su hijo. El profesor intentaba calmarla. Pero entonces todos lo vieron. La silueta de don Ramón, en medio del patio, más nítida que nunca. Su figura se recortaba bajo la luz débil de la luna. El sombrero echado hacia adelante, los brazos caídos, y los ojos vacíos. El señor Barriga retrocedió, pálido como la cera. Dios mío. Es él. El chavo se interpuso entre el espíritu y la Chilindrina. No te la lleves. Ella tiene que vivir. Por un instante, el aire se detuvo. El fantasma lo miró, y su expresión cambió. Se suavizó. Una lágrima, una sola, cayó de sus ojos y desapareció antes de tocar el suelo. Tienes razón, chavito. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que nunca la dejes sola. Nunca. El viento volvió a soplar, levantando polvo y hojas. La figura comenzó a desvanecerse lentamente. El chavo y la Chilindrina corrieron hacia él, tratando de alcanzarlo, pero solo tocaron aire frío. El sombrero quedó tirado en el suelo, inmóvil. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto. Doña Clotilde cayó de rodillas, sollozando. Se fue. El chavo abrazó a la Chilindrina, que lloraba sin consuelo. No se fue del todo, dijo él, mirando el sombrero. Solo se fue donde no duele. Los días siguientes fueron extraños. El aire en la vecindad se sentía más ligero, pero también más vacío. La silla de don Ramón seguía allí, pero ya no se movía. Nadie la tocaba. Era como un altar. El señor Barriga decidió no volver a cobrar la renta del número 72. Esa deuda ya está pagada, dijo con voz triste. El profesor Girafales, más serio que nunca, dejó flores cada mañana frente a la puerta. Doña Florinda no volvió a hablar mal de don Ramón. Y la Chilindrina, aunque sonreía de vez en cuando, no volvió a ser la misma. Cada noche, antes de dormir, colocaba el sombrero de su padre sobre la silla y susurraba. Buenas noches, papi. Y, a veces, solo a veces, el sombrero se movía un poco. Apenas un suspiro. Como si alguien invisible le respondiera. Buenas noches, mi niña. Pero algo no estaba del todo bien. El chavo comenzó a soñar con él otra vez. Solo que ahora, el rostro de don Ramón ya no sonreía. Estaba triste.
Y decía siempre lo mismo. Falta algo. Falta uno más. El niño despertaba con el corazón acelerado, mirando hacia la casa del número 72, donde la sombra de la silla parecía más alargada, más oscura cada noche. Algo, o alguien, todavía no se había ido. La vecindad amaneció cubierta por una neblina más espesa que nunca. Era un silencio distinto al de los días anteriores. No había pájaros, ni risas, ni pasos. Solo el eco del viento arrastrando hojas secas por el patio. Y en el número 72, la puerta estaba entreabierta, como si esperara algo. O a alguien. La Chilindrina llevaba 3 noches sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba a su padre llamarla desde lejos, con esa voz suave que mezclaba ternura y cansancio. Mi niña. Aún no puedo irme. La frase se repetía una y otra vez, hasta que se despertaba empapada en lágrimas. El chavo, preocupado, dormía frente a su puerta, dentro de su barril, vigilando en silencio. Sabía que algo no andaba bien. Desde que el espíritu de Don Ramón se había manifestado, el ambiente había cambiado. No había miedo, pero sí una tristeza que parecía carcomer los muros. Esa mañana, mientras los demás vecinos intentaban recuperar la normalidad, la Chilindrina salió al patio, con el sombrero de su padre en las manos. Se acercó a la silla vacía y se sentó frente a ella. Papi. Susurró con voz débil. Si todavía estás aquí, no sufras. Yo estoy bien. Tengo al chavito, a mis amigos. El viento sopló, y el sombrero se movió un poco, girando hacia ella. Una lágrima cayó sobre el suelo. Doña Clotilde la observaba desde lejos, con el corazón encogido. Sabía que esa alma no se iría hasta que encontrara paz, y que la niña era la llave para lograrlo. Así que decidió reunir a todos los vecinos una vez más. Aquella tarde, bajo un cielo gris, se congregaron frente a la casa de Don Ramón. El profesor Girafales, Doña Florinda, Kiko, el señor Barriga, Ñoño, la Chilindrina, el chavo y Doña Clotilde. Nadie decía palabra. El aire estaba helado. Doña Clotilde encendió una vela y habló con voz temblorosa. Don Ramón, alma buena. Si aún estás aquí, escucha. Nadie te ha olvidado. Todos te recordamos con cariño. Pero debes descansar. Su voz se quebró. El viento pareció responder con un susurro. Una corriente helada recorrió el patio, y las puertas comenzaron a vibrar. El sombrero cayó al suelo. Y entonces, la silla se movió. La Chilindrina dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Papá. No te quedes, por favor. No me gusta verte triste. Yo voy a estar bien. Una figura comenzó a formarse en medio del aire. Era él. Don Ramón. Su silueta luminosa, borrosa, pero reconocible. Llevaba su sombrero puesto y su mirada estaba llena de ternura, aunque sus ojos ya no eran oscuros. Brillaban, como si la luz lo llamara desde algún lugar lejano. El chavo no pudo contener las lágrimas. Don Ramón. El espíritu sonrió. Hola, chavito. Gracias por cuidar a mi Chilindrina. Lo prometí. Respondió el niño, con la voz quebrada. Don Ramón extendió la mano hacia su hija. Mi niña. Te amo más que a mi vida. Pero ya no puedo quedarme. Si me quedo, tú nunca vas a sanar. La niña sollozó. Pero no quiero olvidarte, papi. Él sonrió, esa sonrisa suya, simple y cálida. No tienes que olvidarme. Solo tienes que vivir. Cada risa tuya será mi voz. Cada lágrima, mi abrazo. El viento empezó a soplar con fuerza. El cabello de la Chilindrina ondeaba mientras la figura de su padre comenzaba a desvanecerse. Ella corrió hacia él, pero su cuerpo atravesó el aire. Aún así, una calidez la envolvió, como si por un instante el tiempo se hubiera detenido y él realmente la abrazara. Entonces, una última frase resonó, clara, dulce, profunda. No me lloren más. Ya pagué todas mis deudas. Una ráfaga de luz cruzó el patio, iluminando cada rincón. Y luego. Silencio. La figura desapareció por completo. Doña Clotilde cayó de rodillas, llorando en silencio. El profesor Girafales se quitó el sombrero, y Doña Florinda, por primera vez, se persignó con lágrimas en los ojos. El señor Barriga murmuró. Que descanse en paz. Y Kiko, con voz quebrada, añadió. Adiós, don Ramón. La Chilindrina se arrodilló frente a la silla, colocando el sombrero sobre el asiento.
El chavo se acercó y puso una flor blanca al lado. Ya está, Chilindrina. Ahora sí. Se fue. Ella asintió, con una sonrisa triste. Sí. Pero sé que todavía me ve. Esa noche, la vecindad volvió a ser la misma. No del todo, pero el aire ya no pesaba. El chavo volvió a jugar en el patio. Kiko volvió a quejarse. Doña Florinda volvió a servir café al profesor. Y en el número 72, la silla de don Ramón permanecía inmóvil, tranquila, con el sombrero encima, como si esperara que el tiempo lo recordara por siempre. Pasaron los días. Y una madrugada, el chavo se despertó por un ruido suave. Abrió la tapa de su barril y vio algo brillar frente a él. Era una moneda vieja, colocada sobre el suelo. La levantó, y en ese momento escuchó una voz que lo hizo sonreír entre lágrimas. Por la renta, chavito. El niño miró hacia la casa del número 72. El sombrero seguía sobre la silla, pero por un instante creyó ver a don Ramón allí, descansando, con una sonrisa en el rostro. El viento sopló suave, y el olor a tabaco llenó el aire. El chavo sonrió. «Descansa, don Ramón». Y el eco de una voz, casi un suspiro, respondió desde algún rincón invisible de la vecindad. «Gracias, chavito». El amanecer llegó, lento y dorado. Las paredes volvían a tener color. El reloj del patio volvió a sonar. Y en la silla del número 72, una flor blanca había aparecido. Nadie supo quién la dejó. Solo la Chilindrina, al verla, sonrió y susurró. «Buenos días, papi». El viento acarició su rostro con suavidad. Era como una caricia. Una última despedida. Y por fin, la vecindad volvió a tener paz. Aunque, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los pasillos y la luna ilumina el sombrero en la silla, aún puede escucharse, muy bajito, una risa conocida. Una risa que no asusta. Una risa que abraza. La risa de don Ramón. No te doy otra nomás porque presta para que te